Buenas, hoy les vamos a explicar y hacer una guía acerca del trabajo de investigación del curso de Administración Financiera 3. Esto va a ser una guía del trabajo de Starbucks como empresa. Sin embargo, se van a abarcar puntos desde el punto de vista general, ya que cada empresa y cada entorno es distinto. Entonces lo que nosotros usemos aquí no será igual en los demás casos. Este trabajo fue hecho por mi persona, Roberto Solé, y por mi compañero Ricardo Solano. Bueno, en el punto de las generalidades, más que todo es la parte de la justificación, los objetivos, sí tratar de que los objetivos específicos traten de abarcar todas las partes del trabajo de investigación, desde la análisis financiero, aspectos macroeconómicos, la elaboración de los flujos, elaboración de supuestos, comparación de precio contra valor, básicamente todas las partes del trabajo. También va la parte de metodología, que más que todo es como cómo es que ustedes van bueno, cómo fue que trabajaron el proyecto, la investigación, qué métodos utilizaron, si fue cualitativo, cuantitativo, mixto, qué fuentes usaron principalmente para obtener los datos, cosas de ese estilo. Y también un marco teórico en el que expliquen los datos de manera simple a personas que tal vez no tengan conocimiento en temas financieros. Entonces pueden poner palabras como apalancamiento, beta, CAPEX, capital de trabajo, palabras que tal vez nosotros que sí estudiamos la materia entendemos, pero una persona que no sepa de finanzas y esté leyendo el documento, lea estas palabras y entonces sepa cuál es su definición y pueda tener un mejor entendimiento del trabajo. Bueno, en la parte del perfil de la empresa, más que todo es dar como una introducción a la empresa que cada uno esté trabajando, hablar un poco de su historia. En el caso de Starbucks, esta es una empresa estadounidense que se fundó en 1971, por Jerry Baldwin, Seth Siegel y Gordon Bowker. Originalmente esta fue enfocada en la venta de granos del café, y esta experimentó una transformación en los años 80, y ahí cambió su entorno a una cafetería más que venta de granos de café. También se puede hablar acerca del modelo de negocio, que es muy importante ya que todas las empresas tienen un modelo de negocio distinto y el modelo de negocio se puede ver afectado por distintos riesgos. En el caso de Starbucks, este tiene un modelo de negocio que se dedica principalmente a lo que es la venta de bebidas, siendo principalmente café. Igual venden otro tipo de bebidas como limonadas, tés, cosas de ese estilo. También se dedican a la venta de productos como repostería, panes, tanto como dulces y salados. Entonces, en este punto sí es muy importante em, definir bien cuál es el modelo de negocio, ya que hay otras partes en este trabajo en donde el modelo de negocio va a tomar mucha importancia, ya que se va a ver afectado de diferentes maneras, por los riesgos que va a tener cada empresa. También a la hora de hacer los supuestos, el modelo de negocio tiene su relevancia. Entonces, aquí es muy importante detallar bien cómo es que opera cada una de las empresas. También en cuanto al modelo de negocio, es muy importante definir los mercados en los que opera. En este caso, Starbucks es su principal mercado es el estadounidense, seguido del canadiense, el de China, Corea.
y otros países, tanto europeos como asiáticos y también en Latinoamérica. Esto también toma mucha relevancia y es importante, definir cuáles son los principales, mercados de cada una de las empresas, de dónde es que vienen la mayor, cantidad de ingresos, ya que, los países van a afectar el entorno del negocio por temas como los tipos de cambio, la inflación en cada uno de esos países, todos los aspectos macroeconómicos que brevemente iremos a mencionar. Entonces, junto al modelo de negocio, no solo es, en cuanto a operaciones de la empresa y qué es lo que venden, sino también, en qué, países o lugares es donde ellos venden. En cuanto al entorno económico, hay varias cosas que se pueden mencionar. Por ejemplo, empezando porque obviamente la materia prima de Starbucks es el café, entonces se ve muy afectada por temas de cambio climático. Ahora se están viviendo sequías en Vietnam, en Brasil, y ya esto pues cambia completamente el panorama de Starbucks porque afecta la materia prima, puede producir escasez y eso obviamente aumenta los costos, se eleva la materia prima y se reducen los márgenes. Entonces, por ese lado se ve afectado. Otro tema que está viendo Starbucks, por ejemplo, y vamos a ver más adelante, está muy relacionado a los sindicatos. Starbucks ha vivido, digamos, temas con sindicatos, ha aumentado, el sindicato de Starbucks ha crecido mucho y eso les ha impulsado a tener que aumentar salarios, mejorar los beneficios de los empleados y por supuesto eso tiene afectación en los estados financieros, en costos operativos, costos de ventas y de nuevo se ven afectados los márgenes. Otro tema que se puede mencionar eh, también está muy relacionado a la parte de las competencias, de la competencia, porque la competencia ha venido aumentando, ha venido creciendo. Ya no se trata solo de cafeterías, ahora incluso el propio Starbucks reconoce en sus estados financieros que cadenas como McDonald's, como Dunkin' Donuts incluso, se pueden considerar competencia. Entonces, esto ha reducido mucho su cuota de mercado y tiene una implicación en el crecimiento de las ventas que posteriormente vamos a estar viendo que ha reducido mucho. Y el último tema también del entorno económico e industrial está relacionado a la parte de los valores y la ética del consumidor. En los últimos años, la responsabilidad ambiental y social ha crecido mucho. Entonces, pues Starbucks ha tenido que adaptarse y lo ha logrado hacer relativamente bien, pero ha sido un factor que ha estado muy presente a lo largo de estos años. Eh, Como digo, tanto en la materia prima como en la venta, en los servicios que se prestan en el propio local, se ha tenido que considerar y tener muy presente la parte ambiental, la parte sostenible, la parte de los productores, del precio justo por el café. Es algo que se ha tenido que desarrollar. En cuanto a aspectos macroeconómicos, hay cuatro variables que actualmente están muy presentes. Tal vez la que más conocen son los aranceles, el tema de los aranceles de Donald Trump, es algo que ha tenido un impacto muy importante y aunque todavía no han entrado en vigencia o no se ha visto el resultado final de todo lo que esto va a causar, ya los pronósticos sí se han visto afectados. Por ejemplo, en cuanto a la proyección de flujos de efectivo, el entorno cambia mucho. ¿Por qué? Porque se considera que no solo los precios de venta van a aumentar, lo cual en primera instancia es positivo porque estaría aumentando el flujo de caja proveniente de las ventas, sino que también por ejemplo, los costos de materia prima, no solo ellos van a cobrar más, sino que van a tener que pagar más. Entonces es importante hacer un análisis de cómo estas variables influyen en su empresa, en este caso en Starbucks. El tipo de cambio tal vez no se ve tan implicado porque Starbucks está muy concentrado en Estados Unidos y Canadá, pero no deja de ser importante porque, como digo, los cultivos no están en Estados Unidos, sino que están principalmente
en países como Brasil, entonces el tipo de cambio va a estar muy implicado y la inflación es un poco lo que decía antes, igual que el crecimiento de la economía, ya que el PIB, con esto hablo de que Starbucks no vende productos de primera necesidad, no vende medicinas, no vende comida, no vende, o sea, sí vende comida, pero no es comida de primera necesidad, ni tiene ningún servicio de primera necesidad, entonces en un caso de entrar en una recesión, como se está previendo bajo el gobierno de Donald Trump, pues obviamente las ventas de Starbucks serían las primeras en verse afectadas. Los riesgos, igual que con las variables macroeconómicas, aquí es importante ver cuáles son los riesgos de su propia empresa, de la empresa que les haya tocado, y ver cómo el entorno y todo tiene una implicación para su caso particular. Estos son los riesgos de Starbucks. En cuanto a los sistemáticos, recordemos que los sistemáticos son de todo el sistema, son más a nivel macro, por así decirlo. Entonces, como hablábamos antes, está el tipo de cambio, están los aranceles, está el tema de la inflación. Y en cuanto a los no sistemáticos, estos que no he abarcado, tenemos lo de los sindicatos que les mencionaba antes, que los sindicatos de Starbucks han tomado mucha fuerza en los últimos años y pues esto ha obligado a la compañía a aumentar salarios, a aumentar beneficios, a aumentar otros temas que a final de cuentas tienen una implicación en sus márgenes, en sus costos operativos. El tema de la competencia, como mencionaba anteriormente también, la competencia de Starbucks ha aumentado. Esto ha significado que pues, la cuota de mercado es mucho menor. De hecho, si ustedes se fijan, el crecimiento en ventas del último año fue solo del 0,54%. Esto se debe principalmente al tema del aumento de la competencia, de las cafeterías, los productos locales que han tomado mucha fuerza. Entonces tiene una implicación muy fuerte dentro de lo que es Starbucks. Y el cambio climático. Aquí el cambio climático se incluye como no sistemático porque es algo muy particular y se debe al modelo de negocio de Starbucks. Como les decía anteriormente, por ejemplo, en Brasil, en Vietnam, que están viviendo sequías, se da una escasez del café que lo que hace es impulsar a la alza el precio de la materia prima. Esto, por supuesto, que tiene una implicación en la presupuestación de capital de la empresa, en proyecciones de flujos, en movimientos de efectivo, porque sus costos se van al alza y ellos no pueden trasladar ese aumento del costo de la materia prima al precio porque estarían perdiendo cuota de mercado. Por eso es que está tan relacionado al tema de la competencia y el cambio climático. Eso es un poco para que se hagan una idea de lo que les mencionaba antes, el tema de los sindicatos que ha tomado mucha fuerza. Bueno, en cuanto a la parte de la solidez financiera, aquí más que todo se busca, analizar los estados financieros, y esto hay que relacionarlo mucho con el perfil, de la empresa y todo lo que se habló en los puntos anteriores, como el entorno y sus riesgos, ya que esto provee un mejor análisis. Entonces, digamos, se puede hablar de la relación entre la deuda y el patrimonio. Sin embargo, sabiendo los riesgos, en el caso de Starbucks es una empresa que está altamente apalancada. De hecho, cuenta con un patrimonio negativo, entonces, como financiamiento depende casi que completamente de lo que es la deuda. Y como uno de los riesgos también, nosotros identificamos que actualmente hay mucha volatilidad en cuanto a las tasas de interés en Estados Unidos. Recientemente fueron, cambiadas y se prevé que sigan, cambiando debido a cómo está la situación en Estados Unidos con el nuevo presidente. Entonces, como todos sabemos, un cambio en las tasas de interés, puede llegar a afectar la deuda de las empresas. Y Starbucks siendo una empresa tan apalancada, si las tasas llegan a disminuir, por así decirlo, Starbucks podría estar teniendo deuda más cara que la del mercado. Entonces eso puede ser un riesgo.
y de ahí también la importancia de relacionar los puntos anteriores con esta parte. También se puede hablar de lo que es la liquidez y eso relacionarlo tal vez con con el modelo de negocio. Starbucks, se esperaría que fuera una empresa tal vez, no tan líquida, tal vez como un supermercado, sin embargo, debe tener cierto grado de liquidez, ya que, es un negocio, que difícilmente, llegue a tener poco efectivo, pocas cuentas por cobrar, em, también sus proveedores son casi que ellos mismos en cuanto a temas tal vez del café o ellos ahí también hacen sus productos. Sin embargo, en el caso de Starbucks, se encontró una liquidez negativa. Esto debido a que al tener un déficit patrimonial, Starbucks tiene más pasivos que activos. Y esto también sucede con los pasivos circulantes y activos circulantes. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí podemos ver un indicador que tal vez no es tan bueno en el caso de Starbucks debido a que su razón de liquidez debería de ser un poco mayor y también comparado a la industria, debería de ser mayor, sin embargo no lo es, cuenta con un déficit patrimonial y entonces nosotros podemos hacer un análisis de que eso pueda que no ande bien. También hablar de las deudas. Este, Esto es muy importante ya que la mayoría suele agarrar lo que es la deuda a largo plazo del estado, de balance. Sin embargo, esto tiene más trasfondo. Casi siempre en los en los estados financieros, en las notas, las empresas suelen desglosar de lo que está compuesto la deuda. Eso, lo vamos a ver, aquí. Como podemos ver en el caso de Starbucks, ya lo habíamos mencionado, Starbucks es una empresa altamente apalancada y como podemos ver tiene más de 10, distintos tipos de deuda. También se debe considerar si la empresa de ustedes tiene deudas en otras divisas. En el caso de Starbucks, esta nota de acá, esta de marzo de 2024, era en yenes. Sin embargo, para el momento del cierre del periodo fiscal ya se había amortizado por completo. Entonces no tiene relevancia esa deuda, en nuestro análisis de los flujos y elaboración, pero ustedes sí deberían de considerar también eso, ya que si la empresa de ustedes tuviera alguna deuda en alguna otra divisa, el tipo de cambio llega a tener aún más peso, y cosas por ese estilo. Entonces, sí es muy importante, analizar como toda la estructura de la deuda, ya que no es solo una deuda a largo plazo que es la que le va a salir en el estado de situación financiera, en el estado de balance. Va a estar compuesta por varios tipos de deuda con sus diferentes valores faciales, sus distintas tasas de interés. Entonces, de ahí puede salir otro tipo de análisis como por ejemplo poder analizar estas tasas, estas deudas que tienen un alto valor de 1.250, que en este caso Starbucks tiene tres, ver cómo eso puede contraer un riesgo. Entonces volvemos a lo mismo. Estamos tratando de amarrar todo el proyecto, todo el trabajo. Entonces podemos analizar lo del riesgo de tasa de interés con la cantidad de deuda que está teniendo Starbucks. También se puede ver tipo un riesgo de crédito debido a que aunque Starbucks se sigue ahogando en deuda, todavía sigue contrayendo, y tiene deudas con un alto valor facial que entonces amortizar va a ser más, va a durar más tiempo. Entonces, ver cómo todo eso puede llegar a afectar, los riesgos de la empresa, cómo puede ser percibido por los inversionistas, el mercado.
También hacer un análisis de los vencimientos. Como podemos ver, Starbucks tiene hasta 2050, entonces tal vez ellos tratan de tener diferencia en sus vencimientos para tampoco ahogarse un año en lo que va a ser la amortización. Cosas por ese estilo son como todos los análisis que ustedes deberían de hacer a la hora de analizar la deuda de sus empresas. En cuanto a la rentabilidad, hay distintos factores que ustedes pueden utilizar para ver qué tan rentable es la empresa de ustedes. Se puede ver desde las ventas, se pueden ver razones financieras como el ROA, la rotación de activos, también sus rotaciones de inventario, ingresos, también pueden ver, el ROE, el Return on Equity. Aquí la idea es también analizar todos estos puntos y volver a relacionarlos otra vez con lo del perfil, el modelo de negocio, los riesgos. Todo esto va como de la mano, más que todo como para mejorarle el análisis, ya que de nada sirve que yo a ustedes les diga que Starbucks tiene un trailing P de 33,91. Con esos datos casi que no se puede hacer ningún tipo de análisis. Estos datos hay que compararlos, entonces los podemos comparar con lo interno de la empresa, ver si el perfil y el modelo de negocio de Starbucks va de acuerdo a su rotación de activos, a su rotación de inventarios. También todos los múltiplos, por sí solos tampoco nos dicen nada. Sin embargo, debemos de compararlos con lo que es la competencia, con la industria. En el caso de Starbucks se utilizaron empresas como Dunkin' Donuts, Dutch Bros, em, y otras empresas que se dedican a la venta de café. Entonces es muy importante hacer esos análisis con toda la industria y tomando en cuenta lo que se había mencionado en el punto del entorno industrial. Por eso es que también es muy importante hacer todos estos análisis con los puntos previos para entonces poder dar un análisis más detallado y que nos diga algo de verdad. Entonces, em, se compararon todos los múltiplos con los de su competencia y de ahí partimos para hacer el análisis de cómo es que estaba rentablemente hablando en múltiplos, Starbucks. En cuanto a la política de dividendos de, en este caso, Starbucks, aquí hay varias cosas que se deberían considerar. Lo primero es que los dividendos de Starbucks han estado creciendo como entre un 6 y un 8% más o menos en los últimos años. Ha sido un crecimiento bastante estable, bastante sostenido. Entonces, en ese sentido, le puede dar tranquilidad a los inversionistas. Otro factor a considerar es que, por ejemplo, el rendimiento sobre los dividendos anda como en 2 punto algo por ciento, como en 2%, 2,4%. Entonces, es un rendimiento, no es de los más altos, pero tampoco es de los más bajos del S&P, anda bastante cerca a la media, de hecho. Entonces, en cuanto a política de dividendos, lo que es importante que analicen para sus respectivas empresas es lo mismo. ¿Cuánto ha sido el crecimiento de dividendos en los últimos años? Si ha habido algún año en el que no repartan por alguna razón. Si el rendimiento sobre los dividendos para hacer rendimiento por flujos, si se quisiera hacer. Entonces, esas cosillas es importante tomarlas en cuenta. Bueno, en cuanto al supuesto de ventas, aquí empezamos con los supuestos que no hay una fórmula exacta, y más tomando en cuenta la diferencia de entornos y modelos de negocios que tienen todas las empresas, que varían desde empresas de alimentos, farmacéuticas. Han habido empresas, en la industria de construcción. Todas esas, tienen sus formas tal vez lo más correctas para poder hacer supuestos, ya que
Aquí ninguno tiene una bola de cristal ni una máquina para saber pasará en el futuro. Sin embargo, todo lo que se investigó y se analizó en este trabajo, podríamos hacer una predicción lo más acercado a la realidad. Entonces, aquí nosotros en el caso de Starbucks lo que hicimos fue sacar un promedio en el crecimiento de las ventas de los últimos 5 años. Esto debido a que los últimos 3 periodos había mucha diferencia entre ellos. Entonces ampliamos el plazo y nos dio una media de 9%. Sin embargo, nosotros con nuestro criterio y lo que pudimos ver acerca de Starbucks, nosotros no creemos que sus ventas crezcan cada año un 9%. Más bien, de hecho, creemos que sus ventas van a ir disminuyendo por todo otra vez el análisis que realizamos, viendo las limitaciones de crecimiento de Starbucks en cuanto a su competencia, el mercado estadounidense. Está saturado de empresas de venta de café, entonces no hay tanto margen de crecimiento para Starbucks. Todos los problemas que está teniendo Starbucks a lo interno, como lo del CEO que quiere cambiar el modelo de negocio, el problema de los sindicatos, este, todo eso nos hace pensar a que Starbucks no tendrá un crecimiento significativo en las ventas, y entonces nosotros lo que lo hicimos fue desglosar ese crecimiento en las proyecciones, y entonces nosotros empezamos con ese 9% para el 2025. Para el 2026 lo pronosticamos a que va a disminuir 0,5%, y así hasta llegar al 2029 en donde va a llegar a un 6%. De igual forma, nosotros tomamos otros criterios como tal vez la tasa G de perpetuidad. La colocamos en un 1,25%, un crecimiento bastante bajo debido a todo lo mencionado anteriormente, ya que pensamos que Starbucks no tendrá ese crecimiento que pueda tener las otras empresas. Y en cuanto a los otros supuestos, aquí es importante que cada quien haga un análisis profundo de su empresa, porque tal vez la metodología que usamos nosotros para este caso no se parece o no hace sentido en la empresa de ustedes por temas de modelo de negocio, por temas de históricos, por temas de estadísticas, por lo que sea. Entonces, aquí les vamos a compartir lo que hicimos nosotros, pero como digo, es importante que cada quien analice y reflexione el caso de su propia empresa. Entonces, para el tema de los márgenes, por ejemplo, márgenes y CAPEX, aquí fue muy parecido. En ambos casos teníamos comportamientos muy estables. Por ejemplo, en cuanto a margen bruto, hablando un poco de memoria, pero andaba por ahí entre el 30 y el 32% en los últimos años de manera muy estable. Entonces, como digo, si el comportamiento es muy estable, es viable o es factible hacer un promedio simple. Sencillamente se saca la media y eso se usa como supuesto para su modelo. Y nos pasó lo mismo con el CAPEX. En el CAPEX teníamos un crecimiento, una inversión en CAPEX muy estable durante los últimos años. Entonces, ¿qué pasa? Que si el crecimiento es estable, no hay que complicarse mucho y simple y sencillamente se utiliza una media, un promedio simple. En cuanto a nueva deuda, aquí es importante analizar ya más temas de notas a los estados financieros. Tal vez a veces ellos ponen detalles que son importantes a considerar. Si es una deuda que ya se contaba desde los años anteriores y simple y sencillamente se ha ido amortizando. Si es, no sé, si es una deuda que ha ido creciendo conforme ha crecido la empresa. El tema de la deuda es muy importante hacer un análisis dentro de su caso particular, a ver cómo se trata, se trata de presupuestar el tema de la deuda. En caso de que hubieran valores extremos, como nos pasó con lo de las ventas, ya hay que hacer un análisis más profundo
si tenemos un año en cero y el otro en 100, ¿qué vamos a hacer? No podemos sacar un promedio simple. Tal vez ahí valorar, revisar el histórico de años anteriores, tal vez valorar notas a los estados financieros, a ver si pueden detallar un poco más, explicar la situación para ver cómo se maneja ese tema. Entonces, como digo, si son datos muy estables, muy que casi no se mueven, se puede usar promedio simple, no hay ningún problema, o la fórmula de tasas incluso. Pero si ya hay valores más extremos, valores que se salen y que simplemente no tienen sentido de un año a otro, ya hay que hacer un análisis más profundo y a ver cómo se trata. En cuanto a las fuentes de las tasas de descuento, bueno, primero que todo, recordemos que las tasas de descuento por el modelo de CAPEM tienen la tasa libre de riesgo, tiene el rendimiento del mercado y tiene lo que es el beta. Entonces, para la tasa libre de riesgo, aquí tienen cierta libertad para escoger. Lo que se usa así son los bonos del tesoro, el rendimiento de los bonos del tesoro de Estados Unidos. Tienen libertad en si prefieren a 10 años, si prefieren a 20 años, 30 años. Cualquiera de estas está correcta, pero sí es importante que se utilice la tasa, el rendimiento de los bonos del tesoro, porque se considera que los bonos del tesoro de Estados Unidos, o más bien que el gobierno de Estados Unidos, es el único ente que no tiene riesgo de crediticio, riesgo de pago. Entonces se utiliza esto como fuente, como ya sabrán, y se pueden guiar de ahí para sacar la tasa libre de riesgo, como digo, el rendimiento de los bonos del tesoro, idealmente a 10 años. Después para el beta, el de Yahoo Finance, aquí no hay mucha ciencia, pueden usar el de Yahoo Finance o el de Investing, se los tira de una vez. Y para el rendimiento del mercado se pueden guiar con el S&P 500 o el VOO, que es un ETF que replica casi de manera idéntica el rendimiento del mercado, digo, del S&P 500, perdón. Entonces, lo que se puede utilizar es, por ejemplo, el promedio del rendimiento anual del último año, de los últimos 5 años del S&P 500, y con eso se pueden guiar para utilizar el rendimiento del mercado. Como digo, aquí no hay una tasa única, aquí no hay una respuesta única, aquí hay un cierto panorama de respuestas que pueden utilizar, si se usan los bonos del Tesoro a 10, a 5, a 20 años, si se utiliza un promedio de un año o cómo se maneja eso. Existe cierta libertad, pero sí es importante revisar que tenga coherencia, que es una tasa que tenga coherencia. Obviamente, el rendimiento de mercado tiene que ser mayor a la tasa libre de riesgo. El beta tiene que ser, es coherente, tiene que ser datos, como digo, coherentes. En el caso del costo de la deuda, como explicaba, la deuda tiene más trasfondo. Entonces, hacer los gastos por interés entre el total de la deuda, eso nos puede dar un monto. Sin embargo, no estaría tan correcto utilizar ese monto como el costo de la deuda, ya que cada deuda tiene un peso distinto en su estructura de la deuda. Cada uno también tiene un costo distinto. Entonces, lo que sería lo más correcto tal vez sería hacer un promedio ponderado entre el peso de cada una de las deudas por el costo de cada una de las deudas. Como aquí se puede ver, el total de la deuda son 15.700. Eso significa que estas deudas pesan, estas de 1.200, casi un 8%, y así, y entonces estas tienen un costo de 4,9%, 4,8%, y entonces sacamos su promedio ponderado y la suma nos dio que el costo de la deuda de Starbucks es de 3,75%. En cuanto al flujo, bueno, es el flujo que han estado estudiando, el flujo que ya han estado viendo y utilizando todos los supuestos que hemos ido mencionando a lo largo de este proyecto, pues aquí es simple y sencillamente montarlo como ya saben. Y aquí una breve explicación acerca de la diferencia entre el precio y valor, como ya han estudiado.
El precio es el que aparece en Yahoo Finance, el que sale en los portales, el precio es lo que usted le cuesta, lo que usted tiene que pagar por una acción, mientras que el valor es eso que estamos buscando. El valor es a cuánto equivalen los flujos futuros de efectivo de una empresa descontados a valor presente. Entonces, importante hacer esa diferenciación. Y esto lo podemos ver con el jugador Eden Hazard, para los que son futboleros. Recordemos el dineral que se pagó por Hazard y cuánto terminó valiendo, ¿verdad? Se pagaron no sé cuántos cientos de millones por este jugador y al final llegó y no hizo nada. Entonces, importante hacer esa diferencia entre el precio y el valor para identificar si la acción está subvaluada o si está sobrevaluada, si se debe comprar o si no se debe comprar.